España reina en el fútbol mundial. Así es, la selección española es la nueva campeona del mundo después de derrotar a Argentina en una final, de auténtico infarto allá en Nueva York. Hoy vamos a desmenuzar este resumen visual definitivo con todo el detalle de la jornada final, la locura que fue el partido por el tercer lugar y, claro, ese top 10 de goleadores que nos dejó este torneo histórico. Así que vamos directo a la táctica para entender cómo se hizo historia. Imagínense esto: 106 minutos para la gloria. Es una frase que engloba a la perfección ese desgaste brutal, esa adrenalina pura que vivimos en la cancha. No fue para nada un triunfo de trámite, fue una batalla, un desgaste total contra una Argentina que dejó literalmente hasta la última gota de sudor en el campo. Y para entender exactamente cómo se dio este choque de trenes, tenemos que echarle un ojo a los estilos tácticos tan diferentes que plantearon en esos primeros 90 minutos. Pasamos a nuestra primera sección, la gran final, dominio táctico versus resiliencia defensiva. A ver, desde el pitazo inicial la cosa estaba clarísima. España dijo: este trofeo es nuestro, asfixiando al rival y adueñándose de la pelota con un 65% de posesión, 11 remates al arco y 9 tiros de esquina. Básicamente armaron su campamento en el área argentina. Por el otro lado, ¿qué hizo Argentina? Pues apostar por su resiliencia defensiva. Aguantaron con uñas y dientes, en gran parte gracias a las atajadas monumentales de Emiliano Martínez. Su plan era muy evidente: absorber toda esa presión y arrastrar el partido hasta los penales, donde ya sabemos que el arquero argentino se hace gigante. Pero bueno, el fútbol siempre tiene otros planes, y todo se volteó arrancando el tiempo extra. Chequemos esta línea de tiempo para ver cómo detonó esto. Minuto 93. Enzo Fernández le comete una falta al joven Pau Cubarsí. Recibe su segunda amarilla y ¡paf!, expulsado. Argentina se queda con 10. Esa fue la chispa que lo cambió todo. A partir de ahí, la avalancha de España era cuestión de tiempo. Llegamos al minuto 106. Centro pasadísimo de Pedro Porro, Nico Williams la peina hacia atrás y ahí aparece Ferran Torres, que se manda una volea espectacular para el 1-0. Un gol de oro puro. Y aunque a España le anularon otro gol por fuera de lugar al 114, el golpe ya estaba dado. Supieron aguantar los últimos chispazos desesperados de Argentina y se llevaron la gloria. Vamos a la sección 2, el partido del bronce. Un espectáculo de 10 goles. Ahora, si la final fue toda una partida de ajedrez táctica, el partido por el tercer lugar fue, la antítesis total. 10 goles. Sí, escucharon bien, 10 goles en un solo encuentro. Mientras en la final sudaron la gota gorda para hacer un gol, este choque entre Inglaterra y Francia fue un caos absoluto. Una maravilla que rompió cualquier guión de lo que solemos ver en las fases finales de un mundial. Miremos paso por paso, porque esto fue una montaña rusa de locos. Paso 1. Un dominio arrollador. Los ingleses salieron como una aplanadora, pasándole por encima a Francia y yéndose al descanso con un increíble 4-0. Un 4-0. Todo gracias a un doblete rapidísimo de Bukayo Saka y goles de Rice y Konsa. Pero ojo al paso 2, porque Francia despertó con furia. Kylian Mbappé se encendió en el segundo tiempo, clavó un doblete y metió a Francia de nuevo en el partido. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y finalmente, el paso 3. Saka completa su hat-trick de penal al 87 y después de un sustito de Dembélé, Jude Bellingham le pone la cereza al pastel con un golazo al 98. Inglaterra se lo lleva 6-4. De verdad, un partido para los libros de historia. Sección 3. Premios del torneo. Reconociendo la brillantez individual. Después de esa lluvia de goles, vamos a bajar un poco el ritmo para revisar el cuadro de honor. Y lo verdaderamente fascinante de esta tabla es cómo el éxito colectivo de España se tradujo directo a los galardones individuales. Fíjense, Rodri se lleva el Balón de Oro como el mejor jugador absoluto, siendo el cerebro del mediocampo campeón. En la portería, el Guante de Oro es para su compatriota, Unai Simón. ¿Y el mejor jugador joven? Pues también para España, con el tremendo defensor Pau Cubarsí. Por si fuera poco, se llevaron el premio Fair Play. Literalmente lo acapararon todo. La única gran excepción en este mar español fue la Bota de Oro, que se la quedó el francés Kylian Mbappé por su brutal capacidad goleadora. Pasamos a nuestra última sección. Top 10 de goleadores, los delanteros más letales del mundo.
Echémosle un ojo a la tabla final para ver quiénes fueron los romperedes más letales de estos últimos 30 días. En la cima, intratable, Kylian Mbappé con 10 goles. Llegar a los 2 dígitos en un mundial es una completa locura. Por algo se llevó la bota de oro sin discusión. Atrás de él quedó la leyenda, Lionel Messi, que aunque se le escapó la copa, se despide con unos nada despreciables 8 tantos. Y luego viene un empate de potencia pura, Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, ambos demostrando su peso en oro con 7 goles cada uno, seguidos por Ousmane Dembélé con 6, una lista que, la verdad, respira talento de élite puro. Y para completar este exclusivo top 10, tenemos una mezcla global súper interesante. El inglés Harry Kane anotó 6 veces, seguido por el español Mikel Oyarzabal con 5. Y a partir de ahí, entramos al bloque de los jugadores con 4 goles, donde brilla muchísimo el talento latino y africano. Tenemos al mexicano Julián Quiñones, al brasileño Vinicius Jr. y al senegalés Ismael Assar. Esto nos dice algo muy claro. El talento ofensivo hoy en día está floreciendo en cada rincón del planeta. El fútbol es un espectáculo verdaderamente global. Así que ahí lo tienen. España se corona y cerramos un mes inolvidable lleno de táctica, goles y purita emoción. Revisar toda esta información en nuestro análisis de hoy nos deja ver la magnitud real de la hazaña que lograron en la cancha. Pero ahora, la gran pregunta es para quienes nos acompañan del otro lado. ¿Cuál dirían que fue ese momento favorito que va a definir el legado de este Mundial 2026? Estaremos leyendo todas sus respuestas en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo análisis con toda la información del fútbol mundial. ¡Hasta la próxima!